Nos siguen. Qué bueno que no se grabó eso. Lo de los haters. Buenas tardes, hermanos. De verdad, qué gusto estar con ustedes y poder compartir un domingo más la palabra de Dios. Bienvenida, Claudia. No te puedes saludar ahí en persona, pero ya al rato nos vemos. Bienvenidos todos, Ivonne, Ruth, todos, bienvenidos. Y hoy quiero hacer un agradecimiento especial a todas las personas que no vinieron la semana pasada, porque si hubieran venido no nos hubieran alcanzado las sillas. Gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. No, es en serio, de verdad. El Señor trajo a muchas personas extras la semana pasada y sí dije, no nos van a alcanzar las sillas. Qué bueno. Por eso, gracias. Muchas gracias. Y el día de hoy, pues bueno, las mamás se impusieron y algunos no llegaron, ¿no? Yo perdí de vista que esta semana se festejaba el 10 de mayo y bueno, no lo vamos a dejar pasar así desapercibido. La semana que viene todavía estamos en tiempo, ¿no? ¿No, jóvenes? Exacto, eso. Aquí tenga mis paleritos. Está bien. Qué importante, hermanos, es poner atención, ¿no? Qué importante es poner atención. A veces nos ha sucedido como padres, digo porque a mí me sucedió como hijo y ahora sé que me sucede como padre. A veces llegan los hijos y nos quieren decir algo y estamos ocupados haciendo otra cosa, estamos distraídos con algo muy importante, ¿no? Y se nos paran enfrente los hijos y, oye, papá, ¿te acuerdas que iba yo a ir a no sé dónde? Sí. Y que tú me habías dado permiso y que ibas a dar 1,000 pesos. Sí, claro, hijo, sí. Y ya ni nos dimos cuenta y ya nos vaciaron la cartera, ¿no? Porque no pusimos atención. Entonces, escuchamos, oímos, pero no ponemos atención. Y qué tremenda la exposición de la palabra la semana pasada, ese Shema, ¿no? No nos vamos a volver mesiánicos, ni nos vamos a poner kippahs, ni nos vamos a decir Shalom la próxima semana, ¿no? Pero es importante saber que la Biblia está escrita en esos idiomas originales, ¿no? En hebreo y en griego. Y que hay dos vertientes, ¿no? Cuando venía de Asia la palabra de Dios hacia nosotros, pues una se siguió por Asia, Alemania, llegó a España, pero hay otra que llegó por acá por Roma, por Italia, lo tradujeron al latín y del latín se vino al español, y la que siguió por Asia, Europa, nos llegó directo de los idiomas originales, hebreo y griego, a el español, ¿no? Gracias, Cipriano, ¿no? Reina, Valera, los traductores, y tenemos nuestra Biblia en español. Qué bueno que podemos tener una Biblia, qué bueno que la podemos escuchar, qué bueno que la podemos leer. Un ejercicio que yo he estado haciendo últimamente es leer repitiendo en mi mente lo que estoy leyendo. Porque, cómo nos distraemos, ¿no? Estoy leyendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto era de gas? En lugares de delicados pasos, la colegiatura, ¿no? Me ha de descansar junto a aguas de reposo. Ay, ya, voy a empezar otra vez. ¿No? ¿No les pasa así? Entonces empecé a hacer ese ejercicio porque me di cuenta que cuando leo, si leo en voz alta, escucho lo que estoy diciendo. Pero si leo sin hablar, si leo con la vista nada más, no me escucho y me distraigo fácilmente. Entonces creo que es una muy buena práctica el poder leer nuestra Biblia en voz alta. Y dice la Escritura, ¿no? Bueno, lo que veíamos la semana pasada, que la leamos en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando andemos por el camino, que se la recitemos a los hijos, a la esposa sí, aunque se fastidie, al esposo también. Y qué bonito, qué padre que podamos estar repitiendo la palabra de Dios y que podamos entenderla, que podamos ponerle atención. La semana pasada, pues hablábamos acerca de lo que es escuchar con interés, escuchar con atención. Y decía nuestro hermano, porque Dios quiere que nos vaya bien, ¿sí?
¿Cuántas veces dice la palabra de Dios? Si haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Incluso leíamos ahorita el Salmo 91, ¿no? Es un salmo hermoso, precioso, a todos nos encanta oír acerca de la protección de Dios, ¿no? De cómo Dios tiene cuidado de nosotros, de cómo Dios manda a sus ángeles, de cómo ese vallado, de cómo ese cerco de espinos, ¿verdad? ¿Verdad que es padre estar protegido por Dios? ¿Verdad que es padre estar, ¿no?, bajo la sombra del Altísimo? Pero dice el verso 1, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Vives al abrigo del Altísimo? Porque entonces estás bajo la sombra del Omnipotente. Entonces diré yo a Jehová, ¿no?, mi escudo, ¿no? Pero estar al abrigo del Altísimo. Yo me imagino cobijado por alguien así, que yo tengo frío y me está compartiendo la cobija, su saco, su chamarra. Estoy a su abrigo, estoy cercano, ¿sí? Cuando alguien me abriga, se me acerca y me pone un cobertor encima y me abraza a lo mejor, ¿no? Ya se imaginaron en la velada de oración, sí va a haber fogata esta vez, ¿no? Entonces, qué importante es poner atención, ¿no? Qué importante es poner atención, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ya no tengo que hacer nada. Oye, ¿y si lees el versículo 10? Porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice Santiago, ¿no? ¿Cómo me vas a mostrar tu fe sin obras? Qué importante es poner atención. Qué importante es escuchar con atención. Decíamos la semana pasada, escuchar es poner atención, pero concentrarme en las palabras de quien me está hablando y responder, tener una capacidad de respuesta. Porque si escuchamos y no tenemos ninguna reacción, si no hay ninguna respuesta en nosotros, quiere decir que no escuchamos con atención. Que no escuchamos con atención. Y la verdad me gustó mucho que nos dieron 10 pasos para tener un corazón, decía un corazón oyente, ¿no? Un corazón Shema, decía nuestro hermano Misael. Y para poder tener bendición a través de escuchar. Y entonces yo me acordé de un pasaje que está en Mateo 7, versículos 24 y 25, cuando dice el Señor, ¿verdad? Cuando habla acerca de los dos cimientos. Y dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras, dije, de verdad, ¿cuánto habla la palabra de Dios acerca del escuchar? Y del escuchar con atención y de tener una respuesta de obediencia, hermanos, a la palabra de Dios, ¿no? Y decía, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Necesitamos cimientos firmes. Necesitamos escuchar la palabra, pero necesitamos retenerla. Dice en José, para que guardes y hagas. Y a veces decimos que guardar la palabra es hacerla. No, ahí ya encontramos dos palabras, ¿no? Guardar y hacer. Guardarla es cumplirla, hacerla. Guardarla es retenerla, memorizarla, injertarla en nosotros. De esta forma podemos echar mano de la palabra cuando es necesario. El día de hoy seguimos con nuestra serie, El principio de la obediencia. Así se llama la serie, El principio de la obediencia. La semana pasada pues era escuchar con interés y atención. Perdón para los que esperaban el video en YouTube, yo tuve la culpa, no lo compartí, espero compartirlo el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de percibir y entender. La semana pasada fue escuchar con atención, hoy hablaremos de percibir y entender. Quiero que vayan por favor a 1 Corintios capítulo 2 y leamos el versículo 14. Más adelante vamos a leer toda esa porción,
pero este va a ser el versículo en el que nos vamos a estar basando. 1 Corintios 2 y versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No sé usted, pero a mí siempre me gusta estar haciendo mi glosario de términos, porque después de leer un pasaje, digo, ay, ¿qué significaba esta palabra, no? ¿Y qué significa percibir? Es que yo percibo, ¿no? Tú percibes. O entender, pues decimos, es que yo sí entiendo qué es entender, pero no sé cómo describirlo o definirlo, ¿no? Y discernir. 3 palabras importantes en este pasaje. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces nos vamos a las definiciones, ¿no? Percibir, del diccionario, ¿no? Adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que nos comunican los sentidos. Entonces, percibimos con el oído, con el olfato, con el tacto. Eso es percibir, ¿no? Percibir, adquirir conocimiento de una cosa por medio de los sentidos. Eso es percibir. ¿Qué es entender? ¿Qué creen que decía la definición de entender? Percibir. Y tener una idea clara, se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Entonces para entender, tengo primero que percibir, ¿no? Pero dice que encontrarle el sentido profundo de alguna cosa. ¿Y qué es discernir? Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Eso es lo que dice la definición del diccionario. Pero discernir, ¿cómo lo entendemos nosotros en la palabra de Dios? Bueno, como distinguir o diferenciar por medio del Espíritu Santo la voz de Dios, hermanos. Porque a veces discernimos espíritus. Bueno, sí, el Espíritu de Dios nos dice qué es de Dios y qué no es de Dios. Nos dice qué está mal, qué está bien. Entonces, eso es discernir. Y a la definición de atención que veíamos la semana pasada le vamos a agregar hoy algo, ¿no? Atención es mostrar el valor de una persona concentrándose totalmente en sus palabras. Escuchar con atención es darle valor a una persona. Y lo que les ponía de ejemplo, eso nos lleva a demostrar que a veces no nos interesa mucho lo que nos dicen nuestros hijos o no nos interesa mucho lo que nos dicen las personas que están al frente hablando, ¿no? ¿Por qué la Biblia nos dice oidores olvidadizos, ¿no? Porque escuchamos la palabra, la oímos, pero como no ponemos atención, nos vamos y no hay cambio. Nos vamos y no hay una respuesta, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Escuchar es, poner atención es concentrarme, ¿verdad? Concentrarme en lo que están diciendo, concentrarme en lo que me están transmitiendo y que eso genere en mí una respuesta. Si no, definitivamente eso significa que yo no he puesto atención. No hemos puesto atención. Y el día de hoy vamos a discernir precisamente lo que es el percibir y entender. ¿Por qué estamos hablando de estos temas? En la estrategia de las estrategias de evangelismo que estamos empleando en la iglesia, que es este método del ministerio haciendo discípulos o el ministerio para hacer discípulos, está basado en el Shema, ¿no? En ese pasaje de Deuteronomio que pudimos estudiar la semana pasada, y en Lucas 10. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que dar nuestro mensaje de 3 palabras, ¿verdad? ¿Qué es qué? Acá dicen reconcíliate, aquí dicen con y aquí dicen Dios, ¿verdad? Que está en 2 Corintios 5, 20, creo que 20, 21. Entonces, ese es nuestro mensaje al mundo pecador, al mundo caído, al mundo trans también. Ya próximamente
la liga para ver los manuscritos de los estudios que vimos de teología de género. Sí, ese es el mensaje que nosotros transmitimos. ¿Y por qué se basa en el Shema? Porque esos 10 pasos que ustedes escucharon la semana pasada para poder tener un corazón que escucha con atención, el Señor lo refiere a su palabra. Entonces, ¿qué hacemos cuando, como en Lucas 10, el Señor les dice a sus discípulos, ¿no? Vayan a los pueblos, lleguen a las casas, y si les reciben, ¿no? Si les reciben las personas de paz, ellos van a recibir la palabra y les van a atender y les van a dar de comer, coman con ellos, quédense con ellos, enséñenles y salen de ahí y a la siguiente casa, ¿no? Pero si no lo reciben, sacúdanse los pies y next, a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Es decir, en este método nosotros aprendemos a identificar cuando las personas son personas de paz, que son personas que están dispuestas a recibir el Evangelio y que ese Evangelio se va a poder multiplicar. ¿Y qué sucede si desde el principio, ¿no? Vamos a ver 4 partes importantes del Shema, ¿no? Primero es escuchar con interés y atención, y hoy vamos a ver percibir y entender. Después sigue hacer caso y después sigue obedecer. Podrías escucharme con atención, pero podrías no estar percibiendo y entendiendo. Y para ello hacemos preguntas. ¿Qué dijimos que era el Evangelio? ¿En qué pasaje está el Evangelio? Cada predicación es una nueva oportunidad para que escuchemos con atención, pero para que percibamos y entendamos. Y si no entendemos que tenemos que guardar los dichos de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios, estamos desarmados. Estamos desarmados, hermanos. Percibir y entender. Aquí lo que estamos viendo en este pasaje es todo en un solo pasaje, y de verdad es hermoso cómo el Señor nos lleva a través de su palabra enseñándonos esto. Todo coincide, todo se une. Lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver hoy. En este pasaje está todo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vimos que percibir es lo que podemos adquirir, ¿no? A través de nuestros sentidos, el oído, el tacto, el olfato. Dice, y no las puede entender, o sea, no las puede captar, ¿no? No les puede dar sentido a las cosas. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente vamos a hablar de esto, hermanos. ¿A través de qué? De entender lo que es el oído espiritual. Porque tenemos un oído natural, pero podemos tener un oído espiritual. Y el Señor nos llama a desarrollar ese oído para que pongamos atención a su voz, lo que les decía hoy de la nueva definición, mostrar el valor de una persona concentrándose totalmente en sus palabras. Y esa es la atención que Dios demanda de nosotros, ser reverentes con Él, ponerle atención y escuchar para entender. Sí percibir, pero entender. Acompáñame a orar para adentrarnos en el tema de hoy. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú nos has dado un oído. Gracias, Señor, porque a través de ello podemos escuchar, porque a través de la vista podemos ver y de esta forma podemos leer. A través de nuestro entendimiento que también nos has dado, del razonamiento que nos has dado, podemos entender y podemos discernir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender este tema de percibir y entender precisamente tu palabra, Señor, y todo lo que tú nos quieres decir, que a partir de estos estudios que vamos a tener respecto a la atención, podamos ser creyentes más atentos a tu palabra y mejores hacedores también de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues ya están las definiciones y vamos ahí a Primera de Corintios. Vamos a leer todo el pasaje que les decía. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16 y ponga atención. Primera de Corintios 2, del 1 al 16. Es todo el capítulo. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Atención, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo nos las reveló Dios? Dice en el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el versículo importante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En pocas palabras, necesitamos desarrollar un oído espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que hay algunas cosas que dice que el ojo no ha visto, ¿no? Que hay cosas que uno puede percibir por medio del ojo humano, pero hay otras cosas que no. Habla de cosas ocultas, de cosas misteriosas, ¿no? De cosas espirituales. No oculto como la revista esa que lees del mundo oculto y lo negro y lo satánico, no. Son cosas ocultas de Dios. Porque el Señor tiene, dice el profeta, ¿no? Tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y nosotros no los conocemos, no los conocemos. Lo que está diciendo aquí es que lo que uno no puede recibir por medio del ojo ni por el oído, entonces lo recibimos a través del Espíritu de Dios. Él es quien nos va a enseñar. Nosotros podemos aprender a través de la Biblia, a través de la lectura bíblica, pues historia, podemos leer poesía, como lo estamos haciendo en nuestros planes de lectura, y muchas otras cosas, ¿no? Que se pueden aprender utilizando nuestra mente, ¿sí? Y eso es a través del estudio que lo podemos aprender. Pero nosotros no podemos de ninguna manera recibir las verdades espirituales de Dios a través del puro intelecto. Ahí es donde entra la parte del discernimiento. ¿Por qué? Porque dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Hay cosas que solamente el Espíritu de Dios nos las puede revelar. Y hay cosas que incluso, hermanos, el Espíritu Santo se los va a revelar a usted directamente, porque son cosas que tienen que ver con usted. No tienen que ver con los demás. Sí, usted puede tener una revelación propia de parte del Espíritu Santo, obviamente originada en la palabra de Dios, porque Dios nunca se va a oponer a lo que Él ya nos mostró. ¿Okay? Entonces, lo que encontramos aquí en este pasaje es, necesitamos un oído espiritual. ¿Y cómo pasamos de tener un oído simplemente natural a un oído espiritual? Pues obviamente tenemos que pasar por ese proceso de la regeneración, por ese proceso de nacer del agua y del espíritu, por ese proceso de nacer de nuevo. Entonces me tengo que bautizar. No, hermano, no se trata de que usted se bautice. Luego platicamos de eso. ¿Sí? Usted tiene que conocer a Cristo como su Salvador y de esa manera el Señor le da una nueva vida. ¿Cuál es la importancia que tiene para Dios el oído, hermanos? ¿Sabían ustedes que es el primer órgano que se desarrolla en el útero materno? Qué interesante, ¿verdad? Y resulta que ahora los ginecólogos descubrieron el hilo negro, ¿no? Háblale a tu bebé que está ahí en el vientre de su mamá.
El Señor es tan sabio, hermanos. Por supuesto, el oído del bebé ya está desarrollado, ¿no? Hay muchas parejas que hoy en día sale la prueba de embarazo positiva y no vamos a esperarnos hasta el cuarto o quinto mes porque qué tal si pasa algo, ¿no? Porque está habiendo, obviamente, pues muchas pérdidas de bebés en el vientre de su mami, ¿no? Pero desde que usted sabe que hay una vida ahí, usted ya es mamá y usted ya es papá. No se haga que no oye, ¿no? Somos padres desde que esas células se unieron ahí en el útero materno. Y otro dato interesante, ¿sabían que es el último sentido que perdemos al morir? Qué interesante, ¿no? Es el primer sentido que se desarrolla cuando estamos formándonos en el vientre materno y es el último sentido que deja de funcionar cuando nos morimos. Qué importante. A mi nieto yo le cantaba esa de los 3 ositos de que estaba en la panza de mi nuera, ¿no? Y ahora me la pide, ¿no? No es cierto. Pero de verdad, el Señor es tan sabio, ¿no? El oído natural, pues lo que puede hacer es lo que decíamos, percibir, ¿no? Recibir esas señales auditivas, poder distinguir los sonidos, el significado de todos los sonidos audibles, pero nuestro oído espiritual es el que puede reconocer la voz de Dios cuando Él nos habla por medio de la Biblia. Y yo sé que usted podría decir, pero ¿cómo yo me desespero, ¿no? Buscando en la Biblia que el Señor me hable. Pero muchas veces buscamos esa experiencia de manera intelectual y siempre tiene que ir acompañada de oración y de meditación, ¿no? Porque si yo leo mis 10, 12 versículos que me tocan al día y le digo, ok, gracias Señor por tu palabra, ya me voy, bendíceme en el trabajo, llévame comida al trabajo, bye, y ya, ¿no? Hasta la noche. ¿Qué clase de oración es esa, no? Hemos insistido en que la oración es una conversación con Dios. Y eso equivale a que mi esposa está dormida y le dé un besito en la frente y ya me fui, ¿no? No me comuniqué. Entonces, para que la comunicación con Dios sea bidireccional, biunívoca, dirían los comunicadores, ¿no? Entonces, necesitamos recibir la palabra y nosotros responder. Eso implicaba la atención, ¿no? Escuchar concentrados en las palabras de quien nos está hablando, pero tener una respuesta. Debe generar una respuesta. De ahí la importancia de que nosotros leamos y oremos, porque tenemos que aprender a leer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Estamos llenos de clichés en la oración, ¿no? Estamos llenos de frases que exaltan a Dios, que exaltan a Cristo, no sé, que acompañan nuestras peticiones, que acompañan nuestros agradecimientos, pero pocas veces oramos conforme a la palabra de Dios. Si yo leo el Salmo 91 y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Dios, castillo mío, esperanza mía. Ay, Señor, gracias porque tú eres mi abrigo, gracias porque eres tan grande, tan altísimo, ¿no? Que en ti puedo confiar, porque aquí dice que tú me proteges y que vas a mandar a tus ángeles y que las pestes no me van a tocar. Eso es orar conforme a la palabra de Dios. Estoy orando con conocimiento de causa. De ahí la importancia de conocer a Dios, de conocer con quién estoy hablando, ¿no? Pero a veces nos sucede lo que pasa en algunos de nuestros trabajos o sucede con algunos de nuestros maestros, ¿no? Que nos hablan en chino en la escuela y nosotros no entendemos nada y no hay realmente una comunicación cuando hablamos de un tema que no conocemos. Pero Dios nos conoce también, que este libro contiene su palabra, sus instrucciones, es nuestro manual de fe y práctica, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para desarrollar nosotros este oído espiritual en nuestras vidas? Para que más allá de que podamos escuchar físicamente, podamos oír espiritualmente. Tenemos que encontrar ese nivel de atención, hermanos, a través de, primeramente, pues apelar a los mandamientos de Dios y buscar entenderlos y aplicarlos. Dice en Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. O sea,
con flojera, o sea, sin buscar atender realmente. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y ni con el corazón entiendan. Dice, y entonces se conviertan y yo los sane. Debemos desarrollar la atención con nuestros oídos espirituales. Tenemos que escuchar a nuestra conciencia, ¿no? Veíamos algo con los jóvenes. Ayer precisamente estábamos hablando acerca de la atención, de cómo desarrollar la atención y cómo es que Dios ordena la atención en nuestras vidas. Me hubiera gustado que hoy expusieran, porque ayer expusieron esos temas y lo expusieron muy padre. Dios hace una prioridad, ¿no? En cuanto a quienes les tenemos que poner atención en nuestras vidas, a quién primero y a quién después. Y no de manera excluyente, sino que podemos poner atención a una o a otra instancia, pero la idea es que les pongamos atención a todas. Primero decíamos que en primer lugar tenemos que ponerle atención a Dios. Primero, ponerle atención a Dios. Después, ponerle atención a nuestros padres. Después, ponerle atención a nuestra conciencia. Sí, a esa vocecita que te dice que algo está mal, a esa. Prestar atención también a los ancianos de la iglesia. Después, a las autoridades civiles y por último, a los patrones, ¿no? A nuestros jefes y en el caso de los jóvenes que estudian, pues a sus maestros, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos acerca de la atención y ese orden de prioridades, ¿no? De prioridades más que nada, ¿no? Pero el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones. Ayer hablábamos precisamente de eso con los jóvenes, ¿no? Porque decían, bueno, ¿y qué es la conciencia? Pues es esa parte del alma, ¿verdad? Que está ligada al espíritu, perdón. Hablamos del cuerpo, alma y espíritu ayer precisamente. Y de cómo los sentimientos son engañosos, ¿no? Pero entonces el espíritu, junto con nuestra conciencia, nos dice qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y si usted se acuerda de los primeros mandamientos, de los mandamientos que encontramos ahí en Éxodo 20, pues son básicos para el desarrollo de nuestra atención a Dios, para desarrollar nuestro oído espiritual. Y si nosotros violamos cualquiera de esos mandamientos, sí, esos que de no tener dioses ajenos, guardar el día de reposo, no mentirás, no adulterarás, etcétera, esos mandamientos que están allí nos tienen que llevar a desarrollar nuestro oído espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que el castigo justo que nosotros recibiríamos por violar cada uno o uno de esos mandamientos es la muerte espiritual. De ahí la importancia que escuchemos a Dios con atención y que desarrollemos esos oídos espirituales, que podamos estar atentos a la voz de Dios y concentrados en sus palabras. Y bueno, el día de hoy para que podamos llevarnos una enseñanza práctica, como siempre, ¿verdad? Procuramos hacerlo. Quiero mencionarles 7 cosas que podemos hacer para nosotros poder estar atentos a Dios. O sea, Dios quiere que nosotros le escuchemos con atención, quiere que desarrollemos nuestro oído espiritual, quiere que discernamos las cosas espiritualmente. Que lo que leemos en la palabra de Dios sí lo percibamos, pero lo entendamos. Que realmente obtengamos un conocimiento de ahí que nos puede llevar a ponerlo en práctica. Percibir y entender. Llevarlo a un análisis más profundo. ¿Qué me estará diciendo Dios en este pasaje a mí? Y no es que usted le dé una interpretación distinta, y es algo que siempre hacemos mal, ¿no? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios no es de interpretación personal ni privada. Y ya lo hemos hablado aquí. La palabra de Dios está escrita en un tiempo, en un espacio, en una zona geográfica, en un pueblo específico, ¿sí? Y está dirigida a cierto grupo de personas. Y en la Biblia encontramos 3 grupos de personas distintos: el pueblo de Israel, los gentiles y el pueblo de Dios. Entonces, ¿a quién va dirigido ese pasaje? Ok, le estaba hablando a los judíos. Ok, ¿y eso en qué me puede servir a mí? Tiene entonces diversas aplicaciones. ¿Cómo usted lo puede aplicar a su vida? Es donde está el beneficio de leer la palabra de Dios. No que usted lo interprete como usted quiera, no. Tiene una sola interpretación y es la forma literal en cómo está escrito. De ahí la aplicación que usted le pueda dar es donde el Espíritu Santo le va a hablar a usted de manera personal y espiritual. A mí me puede decir algo, a usted le puede decir algo distinto, porque depende de la situación que esté viviendo. Decía nuestro hermano Arturo, ¿no?
Ahora, mi papá estaba enfermo y le fue de ánimo leer este salmo, porque sabemos que nuestro hermano Jesús, porque se llama su papá de nuestro hermano Arturo, él es salvo. Él conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. ¿Y qué le produce la palabra de Dios? Ánimo, esperanza, ¿sí? Paz, confianza. ¿Eso produce en ti la palabra de Dios? O lees 10 versículos y te vas corriendo. Y regresas cansado y te duermes con la Biblia encima, como a mí me pasa a veces, ¿no? Y eso de verdad no te genera nada. Ya lo he intentado. Eso de dormirse con la Biblia abajo de la almohada y ver si se traspasan los, ¿no?, los versículos y se me quedan, pero no sucede. Todo implica un esfuerzo, hermanos. Y una vez más surge esa palabra que le gusta al hermano Hugo, de ser intencionales. Tenemos que ser intencionales, tenemos que esforzarnos, tenemos que forzarnos a hacer las cosas que son positivas, forzarnos a las cosas que nos sean de provecho. Siempre lo hemos estado diciendo. Por supuesto que no se nos da el hacer las cosas buenas, no se nos da el agradar a Dios. Pero es bien fácil agarrar la otra puerta, porque el Señor Jesús lo decía, ¿no? Porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que se van por ella. Y hoy en Teología de Género, que fue la última clase, ya se las perdieron, ni modo. Entonces, hablábamos del mínimo porcentaje de personas que ostentan esa ideología de género con lo que tratan de contaminar a todo el mundo. Pero sabemos que con poquita levadura se leuda la masa, ¿verdad? Sabemos que con una manzana podrida te nos echa a perder todo el guacal de manzanas. Entonces, aunque es un mínimo porcentaje, está teniendo ese impacto por toda la descomposición que está teniendo la sociedad, ¿no? Es imposible que por una minoría estén cambiando leyes, que por una minoría estén cambiando los libros de texto con los que enseñan a nuestros hijos. Es inaceptable, pero lo están haciendo de esa forma y son de las cosas a las que nosotros podemos apelar a nuestra autoridad, que también ya lo vimos en algún momento. ¿Cuándo apelar a la autoridad? Cuando no hace lo que tiene que hacer, cuando excede en su autoridad y cuando nos pide que hagamos algo que está mal o que se opone a las enseñanzas de Dios. ¿Cómo estar atento a Dios? Nunca vamos a aprender a prestar atención a las demás entidades de las que les mencioné, ni a los padres, ni a las autoridades, ni a nuestra conciencia, ni a nuestros patrones, si no aprendemos a poner atención a Dios primeramente, que es el ser máximo al que podemos escuchar. Dios quiere que escuchemos atentos, que nos concentremos en sus palabras. ¿Cómo nos concentramos en Dios? ¿Cómo podemos buscar el poner atención a Dios, estar atentos a Dios? El poder percibir, pero entender. Percibir y entender. ¿Por qué tiene que ver con el Shema? ¿Por qué tiene que ver con nuestro esquema de evangelismo? Porque si no me escuchas con atención y con interés, la Biblia a mí me dice, bye. Next, al que sigue. Ok, ya me escuchaste con atención, con interés, pero no percibes y no entiendes, bye. Next. Si no haces caso, bye. Next. Y si no obedeces, pues hasta la siguiente ronda, ¿no? Les he dicho, no tenemos que estar insistiéndole a las personas, sí, cree en Cristo, sí, sálvate, sí, necesitas arrepentirte. Porque nosotros no los convencemos, hermanos. El Espíritu Santo es el que los convence y no van a poder entender las cosas espirituales si no desarrollan un oído espiritual. ¿Cómo estar atentos a Dios? En primer lugar, importantísimo, pasar tiempo con Dios, hermanos. No son esos 10 versículos y tu mini oración, no es tu oración de gracias Señor por los alimentos, bye. No es tu oración de la noche de en paz me acostaré y así mismo dormiré y ya lo que sigue ni lo dijiste porque te quedaste dormido, ¿no? No es eso, es ser intencionales en tener un tiempo con Dios, tener un verdadero devocional con Dios. Pero es que el hermano del grupo de lectura nada más nos está mandando 10 versículos. Bueno, es un programa progresivo y ya lo verás, continúa y lo sabrás.
pasar tiempo con Dios. El primer paso en el aprendizaje de poner atención a Dios es pasar tiempo con Dios. Y Él nos da instrucciones precisas para poder hacerlo. Dice en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. De esa forma podemos tener realmente una conversación con Dios, una conversación privada, una conversación íntima. ¿Te buscas ese espacio para orar? ¿Para hablar con Dios? ¿Para recibir su palabra y tener una respuesta a lo que te está enseñando? Primer paso para que desarrolles un oído espiritual y pongas atención a Dios. En segundo lugar, buscar el rostro de Dios. Pues no que no debemos tener imágenes, no te equivoques, no es así. Buscar el rostro de Dios en meditación, la Biblia habla de cómo Él nos muestra su rostro, ¿no? Cómo se acerca a nosotros y se agrada de nuestras motivaciones, de nuestros propósitos, cuando nosotros buscamos acercarnos a Él. Dice el pasaje, ¿no? Que el que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice en el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho, buscad su rostro, tu rostro buscaré, Jehová. Buscar su presencia. ¿Sí? ¿Cómo? A través de estar precisamente en comunión con Dios. Entonces, en segundo lugar, buscar el rostro de Dios. En tercer lugar, eliminar pensamientos que te distraen de Dios. A veces queremos orar al frente de la televisión, ¿no? Queremos leer cuando está la telenovela ahí también en la tele, ¿no? O la radionovela, o con nuestro teléfono aquí al lado con los videos de Facebook y nuestra Biblia del otro lado, ¿no? Tienes que eliminar los distractores cuando te acercas a Dios. Dijimos que poner atención es concentrarnos en las palabras de quien nos está hablando. ¿Cómo te vas a concentrar si tienes tantos distractores alrededor? Tienes que buscar ese momento. Entonces, mientras procuras estar atento a Dios, siempre van a haber pensamientos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando leemos en silencio, somos víctimas de 1000 distracciones. Es súper difícil que nos concentremos. Yo no lo logro. Definitivamente tuve que hacer lo que les digo que estoy haciendo. O leo en voz alta o repito mentalmente lo que estoy leyendo. Porque si no, me desvío olímpicamente. Así, no pongo atención. Y yo sé que te ha pasado, ¿no? Después de leer, ya leí todo Juan en 2 horas. Ajá, ¿y qué entendiste? ¿No? Leer por leer con la Biblia no es tan provechoso. Entonces tenemos que eliminar los distractores. Y también incluso orando, pues vamos a poder discernir qué pensamientos provienen incluso de Dios o de otras fuentes que podrían estar distrayéndonos. Bien, en cuarto lugar, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y Dios nos habla hoy día exclusivamente a través de la Biblia, hermanos. La Biblia sabemos que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, quien le sopló o le dictó, ¿verdad?, a las personas que escribieron estas palabras en este libro. Él se las dictó, los inspiró. Entonces, cuando nosotros creemos esta palabra, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Estas palabras obviamente las almacenamos en nosotros, las injertamos en nosotros de tal forma que vienen a nuestra mente cuando hay una necesidad de esa enseñanza, de esa instrucción. Acuérdense que es un manual, ¿no? Es que estoy preocupado, ¿no? Es que estoy ansioso. Ay, ya me acuerdo, Filipenses 4:6, ¿no? Es que casi me accidento. Y, el Salmo 91, ¿no? Es que vamos a salir de viaje. El Salmo 121, guardaré tu salida y tu entrada, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, sabemos que podemos echar mano de la palabra de Dios en cualquier momento. Dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Bienaventurados, felices. Una vez más, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener éxito? Llénate de la palabra de Dios. Lo dice la misma palabra de Dios, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien, ¿no? Decía nuestro hermano Mensaje la semana pasada. ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie. Entonces, sigamos los pasos, ¿no? Quinto punto, cultiva un apetito por la palabra de Dios.
hay que cultivar un apetito por la palabra de Dios, porque no siempre nos genera hambre, ¿no? Leer la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? En Primera de Pedro 2:2 conocemos este pasaje que dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación. Tenemos que buscarlo, tenemos que tener esa dieta espiritual en nuestras vidas que nos ayuda a estar siendo alimentados y no ser unos creyentes famélicos o desnutridos, ¿no? Tenemos que cultivar ese apetito por la palabra de Dios. A veces son lecturas que nos mandan de 5 minutos, ¿no? Esta semana creo que ya nos agregamos la poesía diaria a los que están en el primer nivel de lectura, ¿no? Entonces son 10, 12 versículos y ahora un capítulo de poesía bíblica. Y así vamos a ir avanzando. Entonces, hasta que tengamos una dieta completa donde desayunemos, almorcemos y cenemos Biblia, dándole un poquito de tiempo y de atención al Señor, buscando tener ese apetito. Nuestro espíritu también tiene hambre, hermanos, y tenemos que alimentarlo. Sexto punto, es lo que se recomienda, ¿verdad? Hay personas que recomiendan lo contrario, que se haga de noche, pero ¿cuál es el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a hacer este tiempo para estar cerca de Dios? De madrugada, ¿verdad? Dice que de madrugada Él se apartaba a un lugar y oraba. Es que yo me levanto a las 5 para irme al trabajo, ¿no? Bueno, levántate 10 minutos antes. Qué importante es que nuestro primer pensamiento, en primer lugar, sea de agradecimiento y de reconocimiento a Dios, porque por Dios existimos, hermanos. Él nos sustenta, Él nos da la vida, Él nos da el aliento que tenemos cada día para respirar y para salir adelante. Entonces, dice en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana, de madrugada. Y por último, hay una práctica que conocemos como el ayuno, que es el no ingerir alimentos por un lapso de tiempo determinado, que de repente a algunos nos causa así como que conflicto, ¿no? Pero ¿por qué ayunar, no? En algún momento estudiaremos a detalle el ayuno y qué significa y para qué es y cómo se hace, ¿no? Pero bueno, de alguna manera algo que les quería aclarar básicamente es que no es algo que Dios impone, no es algo que Dios definió, no es algo que Dios diseñó, ¿no? No es algo que Dios establece como necesario para tener comunión con Él. Es algo que surgió del lado de los hombres, pero es algo que a través de la historia bíblica ha servido para que el hombre esté en una condición de humildad, de sencillez, de necesidad delante de Dios, ¿sí? Estar en ese sentido, hablamos de ayunar para concentrarnos en Dios. Ayunar, pero entonces estar alimentando nuestro espíritu en ese espacio de ayuno. Privarnos de alimentos, hay quien decía por ahí, no es que esta semana voy a ayunar de Facebook, ¿no? No es el ayuno bíblico, ¿no? No es el ayuno bíblico. Yo creo que es un buen ejercicio que lo hagas, pero no puedes decir que es un ayuno, ¿no? Porque realmente el ayuno habla de no comer. Pero sería muy bueno que esta semana renunciaras al Netflix, que esta semana renunciaras al Facebook. Sé que tus millones de seguidores te van a extrañar, pero si ese tiempo se lo dedicaras a estudiar la palabra de Dios y a orar, te aseguro que encontrarías realmente bendición en ese espacio. Seamos honestos, hermanos. A veces agarramos un video de Facebook y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y cuando nos damos cuenta, ¡ay! Estuve 2 horas en Facebook. ¿Cómo es posible? ¿No? O salió la nueva serie en Netflix, ¿no? No la vean. Heartstopper, ¿no? Justo estábamos hablando de teología de género y nos sacan una serie así con muchísima publicidad y que de lo que habla son de dos muchachos varones enamorándose en la prepa, ¿no? Y viviendo su amor contra todos los obstáculos que esta sociedad machista y patriarcal les presenta, ¿no?
Usar el ayuno para concentrarnos en Dios. El ayuno nos provee de una excelente oportunidad, hermanos, para memorizar, para meditar en la Escritura, porque la meditación en la palabra de Dios realmente va a traer bienaventuranza, éxito, prosperidad a nuestras vidas. No la prosperidad que tú quieres, ¿no?, sino la que necesitas, la que Dios te va a proveer para que estés contento, ¿no? Para que estés contento, para que seas feliz, para que tu gozo sea cumplido. Y como hoy estamos hablando de percibir y entender, pues tenemos que hacer preguntas, ¿no? Tenemos que hacer preguntas. De acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a estos 7 pasos, de acuerdo a estos 7 puntos que podrías utilizar para mejorar tu atención a Dios y para desarrollar ese oído espiritual, ¿tienes un lugar en donde realmente puedes ir a orar a solas con Dios? Si no lo tienes, búscalo y encuéntralo. Cuando yo era joven, no lo tenía. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, me tuve que subir a la azotea de mi casa con mi Biblia y ahí meditar en la palabra de Dios. Pero ahí fue donde el Señor se mostró a mí y me rescató. ¿Realmente buscas el rostro de Dios? ¿O estás orando y leyendo por compromiso, no? Por reportarle a alguien que sí lo estás haciendo. O por presumirle a otro que lo haces, ¿no? Realmente tu intención, ¿cuál es tu motivación al acercarte a Dios, no? A leer la palabra de Dios y a orar. ¿Cuál es tu motivación? ¿Realmente es tener comunión con Dios? Yo sé que al principio podría ser, no, pues es que pastor, usted dijo que fuéramos intencionales, entonces yo me estoy forzando. Sí, el Señor te va a bendecir porque poco a poco va a ser un hábito y vas a encontrar realmente la voz de Dios en lo que estás haciendo. La pregunta que sigue es, ¿realmente te estás ocupando de eliminar las distracciones que te evitan orar, que te evitan leer? Yo creo que ya las tienes identificadas. Es importante que las elimines y que busques momentos distintos o que busques espacios distintos para poder hacerlo. ¿Estamos leyendo la Biblia diariamente? Tenemos un espíritu, hermanos, que a veces lo tenemos muerto de hambre, ¿no? Lo tenemos en los huesos porque no leemos. Entonces, realmente necesitamos hacerlo un hábito en nuestras vidas. Y lo hemos dicho incansablemente aquí, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin Biblia es imposible tener fe, hermanos. Usted no puede decir que tiene fe si no conoce a Dios. No puede decir que tiene fe si usted no sabe de lo que Dios es capaz, lo que Dios prohíbe, lo que Dios permite, lo que Dios quiere que hagamos. Usted no puede tener fe, discúlpeme, usted no puede tener fe si no conoce su Biblia, porque entonces no conoce a Dios. Procuremos buscar a Dios de mañana, hermanos, procuremos buscar a Dios de madrugada y procuremos practicar el ayuno. Ya daremos instrucciones al respecto. He tenido la oportunidad de ayunar con algunas personas. Yo sé que hay personas que por motivos de salud quizás no lo puedan hacer, pero practíquenlo. Vamos a hablar al respecto más adelante de cómo podemos ponerlo en práctica, incluso como congregación. Entonces, finalmente, hermanos, es importante que desarrollemos ese oído espiritual, que sigamos estos pasos, que busquemos el rostro de Dios. Se trata de que pongamos atención, porque estamos percibiendo, pero no estamos entendiendo a veces. Y mucho menos vamos a hacer caso y mucho menos vamos a obedecer. Entonces, tenemos una gran oportunidad cada domingo al poder estar escuchando la palabra de Dios y poder ponerla en práctica. Pero necesitamos hacerlo de manera cotidiana. Porque hoy estamos aquí 1 hora, 2 horas a lo mejor. Pero realmente los casos prácticos los tenemos allá afuera. Y allá es donde nosotros tenemos que aplicar lo que entendemos de la palabra de Dios en nuestras vidas cotidianas, en casa, en el trabajo, en la escuela. Y allí es donde realmente es difícil ser cristiano, ¿no? Vamos a ponernos de pie y oramos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos percibir las cosas a través de los sentidos que tú nos has dado. Gracias porque también nos permites entender
a través de percibir tus ideas, percibir todo el conocimiento, Señor, todas las instrucciones, todas las bendiciones, todas las promesas, todo lo que tú nos ofreces en tu palabra, Señor. Cuán grandes son esas bendiciones, cuán grandes son tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque podemos percibir y porque podemos entender. Ayúdanos a desarrollar nuestro oído espiritual y que podamos ser capaces de discernir qué es lo que más nos conviene, qué es lo mejor, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué trae bendición, qué no trae bendición. Que podamos estar alertas ante los ataques sutiles, Señor, del enemigo. Que podamos estar atentos a esos ataques sutiles del mundo y de nuestra propia carne, Señor. Ayúdanos a estar atentos a la voz de nuestro espíritu y que, Señor, tú puedas seguir hablándonos a través de tu palabra de una manera cotidiana. Ayúdanos a ser intencionales, a esforzarnos por tener ese tiempo de lectura en tu palabra y también de oración contigo, Señor. Poderte conocer en lo íntimo y saber que tú nos escuchas de la misma forma en la que nos hablas a través de tu palabra. Gracias por este tiempo y bendícenos a cada familia que estamos representadas en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Permanezcan de pie, hermanos. Vamos a pasar a la última alabanza y con eso terminaríamos nuestro culto. Atentos ahí, sonido. Decía nuestro pastor fundador, ¿no?, que cuando él empezó con la iglesia era así como, decía él, como dueño de circo pobre, ¿no? Que está en la entrada vendiendo los boletos, viene acá a domar a león, ¿no? Y después sale de payasito. No es que quiera robar cámara, hermanos, estamos ahí descansando al joven de la alabanza. Vamos a cantar el himno 368, día en día. Creo que no se escucha en la guitarra, no sé. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Bueno, sí se escucha, ya se escucha. Entonces, vamos a entonar este himno, que también está hermoso. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor.
Él me suple lo que necesito. Hoy es el pan de vida, es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Permanezcan de pie, ya oramos con mi hermano Arturo y nos despedimos.